si todos vinieron. Si no les tocó, si no supieron de qué se trató, les invito a que chequen el video, está en YouTube, pueden revisarlo. Está el mensaje cada semana. Sí saben, ¿no?, que lo subimos cada semana. De hecho, estaría padre si nos ayudaran a compartirlo. Si de repente se lo mandan a sus familiares o a sus contactos en Facebook o así. Muy bien, pues entonces voy a continuar un poquito con la idea. Les hablaba yo la semana pasada acerca de esa iglesia de al principio. Y estábamos viendo unos párrafos en el libro de Hechos. Si podemos, por favor, ir ahí. Hechos, vamos a ver el capítulo 2. Y nos vamos a ir al final. Entonces me voy a enfocar en un verso que está en el número 42. Dice, y perseveraban, ¿sí están por ahí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces quiero que veamos ahí esos 4 puntos. Doctrina de los apóstoles, dice la comunión, partimiento de pan, y el 4, oraciones, ¿ok? Ahora me gustaría intentar traducir esto un poquito, sin profundizar mucho, porque se puede uno profundizar mucho y el chiste no es, el reino no consiste en palabras, ¿verdad? Dice en otro párrafo. Entonces no es tanto de que nos metamos mucho en conceptos. Y otra cosa, me interesa que agarremos esto más como esto de alguna manera se puede exteriorizar sin que haya una razón correcta. Entonces yo, como modelo religioso, podría decir, pues en esta iglesia vamos a hacer estos 4 puntos. Pero lo que quiero aquí que identifiquemos, esto es lo que estaba pasando naturalmente. Y eso es lo que a mí me interesaría analizar. ¿Qué había en el corazón de los creyentes al principio que su vida en congregación derivó en estas actividades? Porque nosotros podemos imponer estas actividades y podemos disciplinar nuestra dinámica a cumplir estas actividades sin que haya la razón por la cual se hagan estas actividades. Entonces, de hecho, nosotros, si tenemos el motivo correcto, si tenemos el corazón correcto, igual estas actividades se ven diferentes, pero al fin y al cabo estaríamos cumpliendo el propósito de Dios. A mí lo que me interesa es que empecemos a hacer las cosas con la razón correcta, porque, por ejemplo, pensando en mi relación con mi esposa. Mi relación con mi esposa, mi compromiso, mi pacto con ella, me obliga a tomar ciertas actitudes, detenerme de algunas cosas y actuar de otras maneras, ¿correcto? Sí. Ahora, tengo 2 maneras de hacer esas cosas. Las puedo hacer por amor, las puedo hacer porque mi amor por ella me inspira a hacerlas o a detenerme de hacerlas, o puedo hacerlo porque tengo miedo al castigo. O puedo no hacerlo, ¿verdad? Tengo esas 3 opciones. Pero si sí lo hago, lo puedo hacer. Uy, no, qué miedo que me cache. Uy, no, qué miedo a tenerme pecar. Uy, no, qué tal que... O puedo decir, ¿sabes qué? Amo a mi esposa y por eso no hago esto. ¿Cuál de ustedes creen que sería mejor? El amor, ¿verdad? O sea, que ese sea mi por qué. Porque amo a mi esposa, no hago esto si hago esto otro. Y lo mismo pasa con la iglesia. Porque amo a Dios, hago esto y no hago esto. No porque por dogma religioso, sino porque tengo un corazón que está entregado, que ama a Dios y que busca una mejor relación con Él. Y por eso hago estas cosas. Por eso vengo a la iglesia, por eso leo mi Biblia, por eso me pongo a orar, por eso cumplo estas cosas, por eso me interesa conocer más. O lo hago porque es mi interés religioso. Ese no es el chiste. De hecho... bueno, no, ya no voy a decir eso. Vamos a seguir leyendo. Quisiera que el domingo pasado me faltó leer un párrafo en mis notas que hablaba un poquito acerca del partimiento del pan
las oraciones. Está en el capítulo 11 de Corintios, de la primera carta de Corintios. Si pueden ir conmigo, por favor. Vamos a leer rápidamente algunos puntos. La primera carta a Corintios, capítulo 11. Voy a leer a partir del verso 17. Bueno, mejor 18. ¿Están por ahí? ¿Sí? Sí, entonces díganme sí. Ok. Dice en el 18: pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo, pues es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando, pues, se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tienen casas en que comen, en donde coman y beban, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Voy a brincarme algunos párrafos. Vayan por favor al 33, los últimos dos versos. Dice: así que, hermanos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bueno, esto se los digo porque cuando estamos hablando de la cena del Señor, la tradición que hemos tenido a últimas fechas es que se reparte un pedacito de pan, se reparte un juguito de uva en memoria a la última cena que tiene el Señor. En los evangelios se nos explica cómo antes de ser entregado, bueno, aquí también lo dice, ¿no? Lo repite. Dice que antes de ser entregado, Jesús estaba cenando con sus discípulos. Dice la palabra que estaban comiendo la cena de la Pascua, estaban celebrando esa fiesta judía, y entonces literalmente estaban comiendo. Habían hecho una comida, una reunión, y entonces mientras comían, dice que Jesús agarra el pan, lo parte y dice: coman este pan, dice que representa mi cuerpo, que es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Después dice que toma la copa y dice: esta es mi sangre, que por ustedes es derramada, ¿no? Entregada. Y entonces dice el Señor, dice: hagan esto en memoria de mí. Cada vez que coman, hagan esto en memoria de mí. Entonces lo que pasó en la iglesia al principio fue que se ponían a comer, se reunían siguiendo las enseñanzas del Señor. La doctrina de los apóstoles seguramente incluía por ahí: oye, pues el Señor Jesús nos dijo que cuando comiéramos hiciéramos esto. Pero no se veía como se ve ahora, de que ahora vamos a la iglesia y ni siquiera es hora de comer, pero nos reparten un pedacito de pan, una galleta, lo que sea, y un juguito, ¿no? No digo que esté mal, lo que estoy diciendo era diferente. En lo que está en la Biblia era otro momento. Entonces, tanto que Pablo dice: oye, si tienes hambre, come en tu casa. No te reúnas con la iglesia para embriagarte. O sea, se estaban poniendo en la iglesia, se iban a hacer una fiesta. Lo que quiero que vean es cómo evidentemente la iglesia no era antes como es ahora. Era una organización más, por así decirle, sí, orgánica, naturalmente se reunían. Y entonces no era así no era solemne. O sea, ahorita tenemos muchos pasos y muchos procesos y muchas tradiciones que no necesariamente reflejan lo que dice el texto. No están mal, hay algunas tradiciones que no veo que estén mal. Pero al fin y al cabo son tradiciones y no es necesariamente la voluntad perfecta de Dios. Entonces, mi problema es cuando las tradiciones reemplazan la relación con Dios. Y entonces, por cumplir la tradición, dejamos a un lado la relación con Dios. Se me acaba de ocurrir un verso que dice Jesús al respecto, citando a Isaías. Si me acompañan. Vamos a ver lo que dice Jesús.
En Marcos 7, por favor. Marcos capítulo 7, versos 5, 6 y 7, 8 y 9. Se le preguntaron pues los fariseos y los escribas, o sea, los religiosos, los que se ocupaban del qué hacer en vez del por qué, ¿no? Estaban ocupados esas personas de las reglas más que de la esencia de lo que había sido escrito. Se le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dice: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. O sea, el chiste no es tanto, es importante ser ambos, ¿no? O sea, cumplir lo que Dios quiere de nosotros, pero tener el motivo correcto. Y entonces lo que me preocupa de la iglesia que ahora identifico y ahora veo, es que está haciendo algunas cosas, pero no está teniendo el efecto en la gente y no está teniendo el efecto en su país. Entonces tal vez estamos haciendo algo mal. Y entonces mi idea es, o mi propuesta es, ¿por qué no vamos a ver lo que aparentemente pasaba antes? Si regresamos ahí a Hechos, podemos ver un verso donde habla acerca de, dice, cómo el pueblo tenía buen concepto de los de la iglesia. Está ahí en el capítulo 4, Hechos 4, al final también. ¿Sí están conmigo? Sí. Ok, yo sé que les estoy haciendo brincar de un lado a otro, pero ahorita ya dejamos de brincar. Bueno, fíjense, vamos a leer, creo que chance está en el 5. Dice en el 4:32, les voy a leer. Fíjense, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Voy al capítulo 5. Y en el verso 12, del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces, ¿sí me entienden? O sea, la iglesia en ese entonces estaba haciendo algo que tenía un efecto. ¿Cuál era el efecto? Que la gente tenía amor los unos por los otros. Entonces, si había el hermano rico, el hermano que tenía más dinero, y había el hermano que tenía menos dinero, el hermano que tenía dinero decía: ¿sabes qué? Por amor a mi hermano, voy a vender mi propiedad, voy a traer mi dinero, se lo voy a presentar a los apóstoles, y los apóstoles lo van a repartir a cada quien de acuerdo a su necesidad. O sea, estaban haciendo esto que está narrando, lo podríamos hacer, ¿no? Y yo podría decirle: ¿saben qué? La Biblia nos dice, todos vamos a vender todo. Se van a vender sus coches y sus casas, y tú van a traer todo el dinero aquí y nos lo vamos a repartir entre dos. Pero no me interesa hacer eso. Lo que me interesa es que en tu corazón exista lo que había en el corazón de estas personas. Y si Dios a ti te mueve a hacer eso, ¡qué bien!
Pero mi interés es que hay en tu corazón primero esa realidad. Porque ¿qué va a pasar? Al rato se te pasa, dejas de venir o lo que sea y dices, ay, en Manantial me transaron mi terreno, mi coche. Me dijeron que lo sembrara y miren, nada más me pasaron a torcer. Ese no es el chiste. Si lo das de corazón, entonces Dios se va a encargar de recompensarte. Dice, no hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en el cielo. Cuando tú estás haciendo eso, ese tipo de actitud, estás tú aumentando tus tesoros en el cielo. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa con esto que está diciendo. Dice que había una comunión, había un grupo de gente que... dice, estaban todos con alegría y sencillez de corazón. Dice, y el pueblo los alababa. ¿Por qué? Porque eran una fuerza de bien. La iglesia era un factor de bien para la ciudad. La iglesia era un factor de bien para su sociedad, para su país, para sus familias. Imagínate que viene el hermanito fulanito que acaba de perder la chamba y la iglesia lo ayudaba. ¿Qué va a pensar la familia de la iglesia? El primo, el tío que no saben qué onda con los cristianitos y de repente oyen que en tu iglesia te apoyaron con una lana para el mes. ¿Qué van a pensar de la iglesia? ¿Cosas buenas o cosas malas? Cosas buenas. ¿Por qué? Porque fulanito se quedó sin chamba y en la iglesia lo ayudaron. Pues claro. O sea, el chiste es, como les digo, no es tanto lo de afuera, sino por qué pasaba eso. Y entonces yo lo que tengo en mi corazón es un deseo por buscar que eso esté en nuestro corazón, que eso se manifieste entre nosotros. Que no estemos haciendo las cosas nada más de dientes para afuera, sino que tengamos en nuestro corazón una convicción de los pasos a seguir, de las actitudes que en lo individual y en lo colectivo tenemos que tomar para cumplir el propósito de Dios. ¿Ok? ¿Sí me entienden? O sea, no hacer las cosas de dientes para afuera, no hacer las cosas para que se vea. Por ejemplo, no ahorita que cantamos, como decía mi papá. Si no es tanto el cantar. El chiste es estar cantando en serio. O sea, de hecho, si quieres no te la sabes. Igual nada más le haces... Está bien si le haces... pero de corazón. ¿Sí me entiendes? ¿Sí o no? Bueno. Entonces, estas 4 cosas. Doctrina de los apóstoles, comunión, partimiento de pan, oraciones. En cuanto a la doctrina de los apóstoles, como les digo, nos podemos extender mucho y podemos pasar años literalmente estudiando estas cosas, pero el resumen que me gustaría darles es esto: lo que dice la Biblia, ¿ok? Básicamente, ¿a qué se refiere con la doctrina? En teoría, lo que tenemos en nuestra Biblia, en una gran parte, por ejemplo, está escrito por Pablo, que a pesar de no haber sido apóstol, discípulo de Jesús en su tiempo, antes de la crucifixión, sí fue apóstol después de la crucifixión, ¿no? Después de la resurrección más bien. Entonces, básicamente, el Nuevo Testamento, lo que dice, alguna vez hace unas semanas les estaba yo diciendo que hay que aprender a ver la Biblia a través del Nuevo Testamento. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que a los hijos rebeldes los apedreemos. Vamos a seguir la Biblia. Bueno, entonces, a ver, mi hijo rebelde, pásame una piedra. No. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el Nuevo Testamento, en donde tenemos un entendimiento distinto. El requerimiento para nosotros que no somos judíos es distinto al que Dios mandó en el Antiguo Testamento. Entonces, básicamente, doctrina de los apóstoles, les voy a decir que es lo que dice la Biblia, y en específico el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, así como para que no nos vayamos muy teóricos. Entonces, ¿a qué se refiere con doctrina de los apóstoles? Lo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento. Por lo cual es importante que hagamos ¿qué? Si nosotros queremos seguir la doctrina de los apóstoles, ¿qué es importante que tengamos? ¿Cómo se ve en acción esto? Vas a agarrar una Biblia y la vas a abrir y la vas a leer y vas a tratar de adquirir el conocimiento que viene escrito en la Biblia. Vas a tratar de seguir las instrucciones que dejó Jesús en la palabra. ¿Okay? Si nosotros queremos ser o seguir el modelo de Hechos 2:42,
siguiendo la doctrina de los apóstoles, es importante que esto sea parte de nuestra dinámica. Y en teoría es por eso que empezamos como grupo a tener un momento así de exposición, ¿no? En teoría yo les estoy exponiendo lo que dice el libro, estamos hablando, estamos aprendiendo según esto la teoría, ¿sale? Ahora, ¿con qué énfasis? El énfasis en el Nuevo Testamento. Es importante el Antiguo también, sí, pero como les digo, ver el Antiguo a la luz del Nuevo, ¿sale? ¿Sí o no? ¿Sí me entienden? Sí. Ok. Comunión. Estaba escuchando creo que fue ayer, estaba viendo un mensaje en donde hay tal vez como esto de la comunión y el partimiento de pan puede ser similar, porque igual al momento de escribirlo pues no tiene comas y separaciones y puntos como ahora los tenemos, es un texto traducido, entonces hay un poco de discusión al respecto. A mí creo que la esencia de lo que agarro es comunión. Vamos a hacer esto, así como partamos la palabra para entenderlo. Varias veces en la palabra habla acerca de que tenían un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo corazón. ¿Sí me entienden? Estaban unánimes. Comunión, ¿cuál es nuestro objetivo? Tenemos un mismo objetivo. En ese entonces tenían una comunión, tenían un mismo objetivo. Ese mismo objetivo les llevaba a reunirse todos los días, a buscar la doctrina de los apóstoles, a vender sus terrenos, a repartirlo cada quien según sus necesidades. ¿Sí me entienden? Tenían un mismo objetivo. Entonces aquí yo les planteo más que una afirmación, les quiero yo hacer la pregunta: ¿cuál es nuestro objetivo en común aquí en Manantial? ¿Para qué nos estamos reuniendo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Quiero que esto se lo lleven como de tarea, como para pensarlo. Necesitamos ponernos de acuerdo, porque a veces yo creo que lo que está pasando es, o por lo menos lo que he visto yo en las iglesias, la iglesia reacciona al tambor, al ritmo del líder. Y entonces dice el líder: vamos a construir un nuevo edificio. Y entonces móchense todos para construir el nuevo edificio, ¿no? Y ahora tengo ganas de hacer un evento en el Estadio Azteca. Entonces métanle todos lana para pagar el Estadio Azteca. Y ahora y entonces lo que sea que se le ocurre al líder es lo que está haciendo. O sea, la iglesia va y apoya la visión del líder. No digo que esté mal, pero eso no es lo que yo veo aquí en la palabra. Yo veo que era como que más que una estructura piramidal. Sí conocen, ¿no? Piramidal. Aquí arriba está el líder y sobre del líder están los sublíderes y después los demás, ¿no? Entonces, sobre de mucha gente está el peso del líder. Así no es la estructura de Dios. Así no. Dice la palabra que que somos un grupo de reyes y de sacerdotes. O sea, no me toca a mí nada más la responsabilidad del liderazgo. A ti también te toca. Tú también eres un sacerdote. Tú también eres un rey, de acuerdo a lo que Dios nos da. Nuestra cabeza es Cristo, ¿verdad? Pero todos nosotros somos cuerpo. Entonces la estructura de Dios no es tanto así. Yo lo que veo es más bien una estructura horizontal. Tenemos uno que otro líder, sí, alguien que nos enseña, pero en su mayoría somos estos. Todos estamos acá. Nuestra cabeza es Cristo, nuestro líder es Cristo, y estamos siguiendo las enseñanzas del Señor. No estamos necesariamente siguiendo a un hombre. Entonces, ¿cómo le hablamos acerca de la comunión? Pues nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo que por eso, de hecho el otro día estaba oyendo de una iglesia que había empezado uno de estos pro templo. Y estaban diciendo de la iglesia que mucha gente había dejado de ir. ¿Por qué había dejado de ir la gente? Porque tenían ya 2 o 3 meses insistiendo domingo tras domingo tras domingo tras domingo que te mocharas con tu lana para pagar el templo. Y entonces llegó un punto en donde la gente ya se sentía incómoda.
ya no quería ir a la iglesia, ya no quería ir a escuchar el mensaje, ya no quería ir a la comunión de los hermanos, porque se la pasaban insistiendo. Y entonces dice, oye, yo no vengo a la iglesia para que me saquen mi lana, yo vengo a la iglesia para que escuchar de Dios y para convivir con mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Ya no tengo yo una común unión, ¿no? Ya no tengo la misma visión que tiene el líder. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy a otro lugar. Y entonces yo, lo que estoy pensando es, a mí me encantaría que entre nosotros pudiéramos tener un objetivo en común, de modo tal que si bien puede haber entre nosotros que destaque uno que otro líder. De hecho, aún la palabra sí habla acerca de una estructura, de una jerarquía, por así decirle, en las iglesias, que, por ejemplo, ¿queremos estar reunidos aquí o nos vamos a otro lado? Y entonces, por ejemplo, nosotros estamos reunidos aquí es donde encontramos un lugar donde se nos ocurrió, bueno, más que se nos ocurrió, encontramos esta oportunidad, es un lugar donde podemos estar relativamente cómodos. Pero ¿qué tal que encontramos otro? Dice, oye David, ¿sabes qué? No me gusta el eco. No me gustan los baños. No me gusta que no podemos aquí usarlo el resto de la semana. ¿Qué hacemos? O por ejemplo, ¿sabes qué? No, David, está perfecto aquí. Me queda muy a gusto con el metro. O sea, involucrar más en la organización y en las actividades de lo que está haciendo la iglesia, no tanto como dice la palabra. No sé si recuerdan, hay un punto en donde Israel manda a Moisés, dice, no, ve, sube al monte y habla con Dios, y ahí luego nos dices qué dice él. A veces así andamos nosotros en la iglesia, esperamos que el pastor o el líder nos diga qué hacer, en vez de nosotros involucrarnos también. Y yo eso es lo que veo. En ese entonces había un objetivo en común. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que esté feliz Dios con nosotros, que se mueve el amor de Dios entre nosotros. Y entonces la gente reaccionaba y hacía lo que estamos leyendo que hicieron. Y lo que más me gusta es que cuando nosotros aquí reporta que cuando la gente estaba en ese fluir, dice que Dios mandaba y se empezaban a unir más y más y más y más. México necesita que se unan más y más y más y más. Necesitamos una sociedad que se añada al plan de Dios. Y entonces es lo que me llama la atención de esto que estoy leyendo. Si aquí lo que me dice, y hicieron esto y tuvieron un fracaso rotundo y no les sirvió, entonces pues no trataría yo de seguir este modelo. Pero aquí está reportando cierta actitud que tenía un efecto a nivel social, que decía que iba añadiéndose la gente, y llegó un punto en donde dice que de 3,000 personas llegó a ser una multitud. Digo, para mí 3,000 personas ya es multitud, pero lo que yo entiendo es que todavía más. Y entonces se empieza a regar el mensaje del evangelio por toda Europa y a partes de Asia. Y entonces 2000 años después aquí estamos, por gente que empezó a seguir el modelo correcto. Y entonces a mí me interesa que México conozca a Dios. A mí me interesa que tu familia conozca a Dios. A mí me interesa que nuestro gobierno sea un gobierno que siga los principios de Dios. A mí me interesa que nuestra sociedad sea una sociedad que sigue los principios de Dios. Pero ¿cómo lo van a hacer si la iglesia no está haciendo su trabajo? Entonces a mí me interesa que le echemos ganas para seguir el modelo. Les digo, no tanto por hacerlo, sino por tener el por qué hacerlo correcto en nuestro corazón. Si lo que hacemos después se ve distinto, está bien, siempre y cuando seamos dirigidos por Dios. ¿Sí me entienden? Bueno, lo que aquí más quiero es que rompamos un poquito esa cuadradez de nuestras tradiciones. ¿Sale? Siguiente punto, dice partimiento de pan. Aquí lo que entiendo es que se iban a comer, comían. Entonces aparentemente había un momento en donde iban cada día de casa en casa. Entonces ahora vamos a reunirnos en casa de Toñita. Entonces todos íbamos a casa de Toñita y ya andábamos juntos. Y después al día siguiente en casa de Sandy. Entonces todos al día siguiente en casa de Sandy. Y al día siguiente en mi casa y todos en mi casa. Y entonces nos la pasábamos juntos. ¿Qué pasa cuando comemos? Nos ponemos a platicar, nos ponemos ahí a echar nuestro cafecito, y en el cafecito de repente se nos suelta la lengua y ya nos contamos la vida los unos a los otros. Y no sé si les ha pasado, pero al final de la comida hay un evento químico en el cuerpo. Tu cerebro suelta endorfinas, se siente contento tu cuerpo. Y no sé si lo han notado a veces cuando no comes, ¿cómo andas? ¿No? Le dicen en inglés hungry.
¿no? La mezcla entre hungry y angry. Hungry. Tienes hambre y te pones enojón porque no has comido. Después que comes, estás contento. Y entonces en ese estar contento, en ese proceso natural, te pones ahí a convivir y te encuentras que fulanito se dedica a justo lo que estabas buscando. Y ahora vas a poder ayudar a que fulanito tenga chamba y tú cumples con lo que tu jefe te pidió, ¿no? Y entonces ahí se hace una conexión de parte de Dios. Y te enteras de que fulanita necesita el viernes un aventón de teatá y sucede que el viernes no tiene nada que hacer y le vas a ayudar. Y entonces, ¿sí me entienden? Empieza a haber una comunión, empieza a haber un contacto y empieza a fluir el amor de uno por otro. Entonces ya no es fulanito el que se sienta junto a mí todos los domingos y no sé cómo se llama. Ya es fulanito que vino y me ayudó y el día que tenía un problema estuvo por mí. Entonces yo estoy por él si él tiene un problema. Y entonces, ¿qué va a pasar entre nosotros? Empieza a fluir el amor de Dios y empieza a fluir la dinámica que Dios tiene para la iglesia. Y entonces empezamos a hacer cosas buenas los unos para los otros. Y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo sé que en la iglesia tal hay una hermandad que está padrísima. Vamos a ir allá. Y entonces se cambia el concepto religioso por una experiencia y entonces todo México es feliz. Esa es mi idea, mi sueño. Que le echemos ganas a fluir en las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que empezar a tomar pasos hacia esta dirección. Y eso es lo que yo quisiera. Y eso yo creo que eso es a lo que se refiere con el partimiento de pan. Como les digo, puede ser una referencia a lo que leímos aquí de la Cena del Señor. Pero ya entendimos que la Cena del Señor no era necesariamente un momento ceremonioso. Era literalmente una comida. Vámonos a comer a tal lugar. Y se iban todos, iban a comer. Y mientras comían se hacía la chorcha, ¿no? De alguna manera, lo que hemos buscado con el momento al final de la convivencia es eso. Que nos comamos ahí unas papas, nos pongamos a platicar, que haya un poquito más de partimiento de pan, que ojalá el partimiento de pan nos lleve a la comunión y entonces de la comunión tal vez surja ese amor y ese cariño que Dios había planeado para la iglesia. Acuérdense, la iglesia fue idea de Dios. No es idea nuestra, es una idea que Dios tiene y a través de la iglesia Dios quiere cambiar el mundo. Si es que seguimos el modelo de Dios. Si estamos siguiendo modelos de hombres, entonces caemos en la falta que Jesús le reclamaba a los religiosos de su tiempo. Si ustedes están haciendo las cosas, pero lo hacen de dientes para afuera. Dicen que me honran, que me aman, pero la verdad su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que yo he visto en la iglesia y es por eso que México está como está. Es por eso que el mundo está como está. Yo creo que a 2000 años de que pasaron todas esas cosas ya era para que tuviéramos un huequito. O sea, tengo entendido esto del Islam salió unos siglos después del cristianismo y a la fecha hay creo que 5 países que son países con teocracia. Según esto, los están regidos por Islam. Ahora yo sé que es diferente una religión que impone al cristianismo. El cristianismo no impone. En teoría el cristianismo es un cristianismo libre. Estuvo muy mal que en la Edad Media el cristianismo se impusiera. Eso no es correcto. Pero al mismo tiempo estaría padre que pudiéramos hacer las cosas tan bien que a la gente diga, ¿sabes qué? Yo quiero que mi país sea cristiano. Yo quiero que mi familia sea cristiana. Yo quiero que mi país conozca a Dios porque conocer a Dios es padrísimo. ¿Sí me entiendes? Dice Jesús, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ser cristiano no es difícil si lo estás haciendo bien. Si te estás agotando trabajo, estamos haciendo las cosas mal. Bueno, partimiento de pan. Entonces, literalmente, ¿qué es? Comer. ¿Sale? Comida. Y bueno, oraciones, creo que las oraciones no son necesariamente, no necesitan explicación. En la palabra hay un ejemplo en donde, no recuerdo a cuál discípulo, el gobierno lo agarra y lo matan. O sea, el gobierno empieza a perseguir a los cristianos, agarran a uno de los líderes, uno de los discípulos, les digo, se me olvidó ahorita su nombre, y al tantito tiempo lo matan. Un tiempo después agarran a Pedro y no era Esteban, era otro discípulo. Y en otro momento agarran a Pedro. Y estando en la cárcel, Pedro dice a la iglesia, oye, pues mira, la vez pasada
que agarraron al discípulo, no oramos y lo mataron. Vamos a orar ahora, a ver qué pasa. Y dice la Biblia que la iglesia se puso a orar y empezaron a orar insistentemente, como nos marca el Señor, según la doctrina de los apóstoles, que la oración es cuestión de insistencia. Y entonces, después de un rato, dice la palabra que se aparece un ángel con Pedro y lo ayuda a salir de la cárcel. Dice que la Biblia que Pedro andaba como si se hubiera echado un pasón de algo y como si estuviera viendo una visión. Y entonces, según Pedro estaba viendo una visión, pero luego se dio cuenta que era en serio. Y entonces sale de la cárcel y entonces llega al lugar donde estaban reunidos los cristianos. Llega y toca la puerta. Dice la Biblia que una chica va y abre la puerta y se da cuenta que es Pedro. Y en vez de abrirle, se regresa a decirles a todos: ¡ya está Pedro aquí afuera! Sí, está emocionada porque de eso estaban orando. ¿A qué voy con esto? A que la iglesia que ora ve la gloria de Dios. Y la iglesia que no ora no ve la gloria de Dios. Pero era una cuestión de iglesia, no era una cuestión de individuos, era una iglesia. La iglesia que aprendía, seguía la doctrina de los apóstoles, que tenía un mismo sentir, que pasaba tiempo juntos y que se ponía a orar. No me suena mal. Si a eso se dedicara nuestra iglesia, a mí me gustaría la iglesia, a mí me gustaría recomendar esa iglesia, ¿no? Y oye, ¿sabes qué? Fulanito tienes un bronca. Yo sé que si vas a la iglesia te va a ir bien. ¿Por qué? Porque vamos a ayudarte. Tenemos una comunión. Vamos a pasar un tiempo contigo, vas a obtener amistades, ¿sí? Vas a aprender lo que Dios quiere y nos vamos a poner a orar por tus necesidades y Dios nos va a responder. ¿Quién no va a querer ir a una iglesia así? Un lugar en donde está Dios y se manifiesta Dios y el amor entre los hermanos se apoya unos a otros. A mí esto me suena padrísimo. Y veo en la palabra que no solamente sonaba padrísimo, sino que a Dios le gustaba. Y dice que el Señor mandaba día a día a los que iban a ser salvos. México necesita salvación. Seamos, esa es mi invitación para ustedes, seamos una comunidad de gente a donde Dios pueda decir: ¿sabes qué? Pues yo no sé si en esta iglesia o en esa iglesia, pero en Manantial, si yo mando a fulanito a Manantial, yo sé que va a conocerme, que va a aprender a orar, que va a tener comunión y va a tener amistad entre la gente que va a Manantial. A diferencia de otras congregaciones en donde tal vez vas y tal vez se enfocan mucho en la doctrina de los apóstoles, pero todo esto no lo hacen. Yo creo que se necesita todo. Porque luego le hacemos como plantita, ¿no? Creces, naces, creces, te reproduces, mueres. Ese no es el chiste para tu vida espiritual. O sea, naces en Cristo, aprendes lo que dice la Biblia, sueltas tus ofrendas y te mueres. O sea, luego así la gente ve, así es o sea, para eso te quieren, ¿no? A veces algunos ministerios. Ese no es el chiste. El chiste es que entre nosotros hay estas cosas. Yo opino según lo que leo en la palabra. Si estoy mal, pues enséñame un verso en donde esté mal y me cambio de pensar. Pero esto es lo que yo estoy viendo en la palabra y me parece que funcionaba. Y eso es lo que me llama la atención. Porque después de esto, o sea, si se fijan en estos párrafos que leímos, hay una correlación entre la iglesia haciendo esto y la gloria de Dios manifestada. Entonces la iglesia hacía esto y con grandes señales y milagros los apóstoles confirmaban el mensaje de Cristo. Y entonces la iglesia hacía esto y Dios multiplicaba la bendición y Dios hacía cosas padrísimas en la iglesia. Yo quiero, entonces mi invitación para ustedes es, al momento de plantearles yo esta pregunta, les doy una propuesta. ¿Queremos una iglesia así? ¿Queremos una iglesia en donde haya amistad, en donde haya apoyo, en donde esté la gloria de Dios? Una iglesia que digas: oye, ve a Manantial porque el Manantial va a estar padrísimo. ¿Eso queremos? Pues entonces les invito, tenemos que tomar pasos. Tenemos que tomar pasos en oración, en el partimiento de pan, en la comunión, en la doctrina. Creo que hemos caminado un poco aquí en la doctrina. Casi siempre estamos hablando de lo que dice la Biblia, lo cual es muy importante. Tenemos algo de oración, tenemos algo de comunión, ¿no? Algo de partimiento de pan y comunión, hay más o menos. Pero creo que es importante pasar del más o menos al con todas las ganas. Entonces, bueno, lo que les decía yo la semana pasada y se los reitero, tal vez buscamos un poquito más de cohesión, de comunión
con ustedes, tomar unos pasitos más para acercarnos. Así es como yo lo veo. Imagínense una red, ¿ok? ¿Cómo es una red? Es un entretejido, ¿no? Y la red tiene huecos, ¿no? Porque no es una bolsa. Cuando echan los pescadores la red al agua, el chiste es que pase el agua, pero no pasen los peces, ¿verdad? La red cacha los peces. Ahora, ok, dice el aire que ya no entra nadie más. El chiste de la red es que tengas el espacio suficiente para que deje pasar el agua, pero que no deje pasar los peces. Ahora, para que eso suceda, los cordones que arman la red tienen que estar cerquita uno del otro, ¿verdad? Si están muy separados, entonces pues por ahí se salen los peces. Yo lo que siento es que en alguna medida, o sea, lo reflexiono, no se los puedo decir que Dios me dijo, eso es nomás conjetura mía. Igual, y una de las cosas por las cuales ha pasado mucha gente a través de Manantial y no se han quedado es, tal vez estamos muy separados. Y entonces viene una persona y al momento de estar aquí se cuela, porque estamos muy separados los unos de los otros. Y Dios quisiera que andamos un poquito más cerca, para que cuando llegue la persona, en vez de encontrar un vacío, encuentre un abrazo, encuentre una oración, encuentre un amigo, alguien que le apoya. Puede ser. Entonces, quisiera terminar con un párrafo que está adelante de lo que leímos en 1 Corintios 11. Ahora vamos al 12, por favor. Primera carta de Corintios 12. Dice, voy a brincarme los primeros 6. Vamos a ver el 7, que también es ahí otro punto en donde me gustaría invertir tiempo con ustedes. No solamente en el hecho de que seamos más cercanos unos con otros, sino de poder desarrollar el beneficio que Dios puso en ti para la iglesia. O sea, Dios, como les decía, la estructura no es piramidal. O sea, así como yo tengo algo que dar a la iglesia, tú tienes algo que darle a la iglesia. En ti hay un depósito de parte de Dios para el beneficio de los demás. La palabra lo dice así. Dice, a cada uno, estoy leyendo el 7, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, ¿qué dice? Para provecho. ¿De quién? De la iglesia. Fíjense, no dice a algunos, dice a cada uno. A cada uno. Es decir, tú tienes algo que dar. Tú tienes algo que dar de parte de Dios, algo espiritual que dar. Ahora lo explica continuando, dice, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de estas lenguas. O sea, imagínate que en ti hay un milagro, pero porque nada más vienes y te sientas, no lo sueltas. ¿Qué tal que en ti hay una profecía? Pero pues porque nada más llegas y no te animas a hablar con nadie, pues no la dices. Se está desperdiciando ahí un potencial que Dios tiene para nosotros, a favor de nosotros, para provecho de todos nosotros. Entonces quisiera yo que nos echamos a andar en el beneficio que Dios tiene para la iglesia. Y ¿saben qué? Yo siento que en estas ondas espirituales es medio raro. El otro día estaba platicando con mi hijo y me decía, es que a veces me siento raro de orar. ¿Sabes qué? Tienes razón. Hacer las cosas espirituales es medio raro, pero igual es raro para el niño que no sabe caminar. Es raro. Lo normal es estar acostado viendo para arriba, ¿no? Lo normal es gatear tal vez. Eso de caminar es medio raro, pero ¿cómo se aprende? Pasito a pasito. Y tal vez te tropiezas y te caes. Y está bien. Tal vez iba hasta tú a dar una profecía y según tú era de Dios, pero no era. ¿Qué importa? Si estamos en una comunión, si tenemos amistad, si hay entre nosotros amistad, ¿sabes qué? Tu error no me molesta.
Tu error o sea, lo recibo de quien viene, ¿no? Una persona bien intencionada que tal vez no se la sabe de todas, pero te la recibo, ¿no? Tal vez vas a orar por mí y vas a decir que la gloria de Dios se manifieste y que te sane en el nombre de Jesús, amén. Y no pasa nada. ¿Sabes qué? Te recibo tu oración porque yo sé que lo estás haciendo con el corazón correcto, aunque no te salga, pero algún día te puede salir. Y entonces, en vez de que te quedes ahí nada más sentado, estacionado con tus talentos escondidos, ¿no? Según ese otro párrafo de los talentos, mejor sácalos y échalos a andar, para que cuando llegue el Señor a checar tu vida, tú puedas decir: Padre, me diste este don y mira lo que hizo el don que pusiste en mí, mira lo que produjo, ¿no? Esa es una iglesia a la que me gustaría ser parte de. Dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. Di conmigo: cada uno. Gracias. Cada uno en particular como Él quiere. O sea, el que quiere fluye con Dios y ahí está la bendición de Dios. Aunque tome alguna prueba y error, no está bien. Dice, con esto termino. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos parte nosotros, los unos del otro. Ajá. Y entonces con esa imagen quiero que se vayan. La iglesia original entendía o vislumbraba esa unidad que nosotros experimentamos todos los días. ¿Qué pasaría si de repente mañana tus piernas dicen: sorry, hoy no trabajo? ¿Qué pasa si de repente tus pulmones dijeran: ¿sabes qué? Ya me cansé de este estira y afloje, ya no más. ¿Qué pasaría contigo? Hay un amigo de la familia, también colaborador en la iglesia, se llama Javier Campos. Él sufre de la enfermedad esta que se llama Parkinson. Y alguna vez lo oí decir, dice: a la iglesia le pasa lo que a mí. La cabeza dice algo y el cuerpo no obedece. La cabeza, que es Cristo, está mandando señales y el cuerpo hace lo que se le pega la gana. Eso no está bien. Tenemos que aprender a seguir lo que Dios quiere que hagamos. Y en un cuerpo, en unidad, en un mismo sentir, con un mismo corazón. Y es por eso que les propongo, vamos a resolver esta pregunta. Como manantial, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Hacia dónde vamos a ir? Y entonces definamos ese objetivo y caminemos hacia allá, ¿no? Y bueno, como les digo, yo les estoy proponiendo una posible respuesta. Si ustedes me dicen: ¿sabe qué, David? Yo prefiero que sea así. Yo prefiero que sea el formato que tenemos y la manera que lo hacemos y así seguimos. Está bien, porque lo estamos haciendo de común unión, de organización, un punto plural de vista, ¿no? Pero yo siento, bueno, y eso es lo que les pido. Oren, pregúntenle a Dios: oye, esto que me dijo David, esto que estaba compartiendo David, ¿es tu voluntad? ¿O es nada más idea de David? Si es idea nada más de David, entonces, como buenos hermanos, pues corríjanme si estoy mal, si en mi concepto estoy mal. Pero si estamos bien, si estoy bien, si esta idea que le estoy proponiendo me la compran y dicen: oye, pues ¿sabes qué? Pues me late. Entonces caminemos hacia allá. ¿Sí? O sea, ahorita estamos en punto A, hay que aprender a caminar hacia punto B. ¿Ok? Porque yo siento, como les digo, yo siento que hemos cumplido en alguna medida con lo de enseñar doctrina, con lo de la oración más o menos, con la de la comunión más o menos, pero esos más o menos no me están convenciendo y veo que no estamos teniendo una entrada de gente. O sea, si de repente estamos haciendo este modelo y con este modelo la iglesia se llena y México cambia, sale, ¿no? Y la vida de la gente es transformada y Dios nos está respondiendo y la gloria de Dios está con nosotros, ok. Hay muchas iglesias que siguen más o menos este modelo y les va muy bien, pero a nosotros como que hay medio. Sobrevivimos, pero no
no hemos roto una línea. En Manantial hemos estado como que entre 15 y 25 personas que hemos venido ya mucho tiempo. Y a mí me gustaría que rompamos ese límite. Pero en una de esas, como les decía la semana pasada, es una cuestión de que es mejor enderezar el rumbo mientras somos poquitos, para que cuando sean grandes no tendamos hacia lo que no es la voluntad de Dios. Pero bueno, como les digo, esa es mi idea. Igual estoy mal, pero ojalá no. Yo lo siento en mi corazón y siento que lo encuentro en la palabra. Un cuerpo, una unidad en amor. Estas cosas se hacían por amor, no por doctrina, no por religiosidad, por amor. Y yo siento que eso es hacia allá donde tenemos que caminar. Entonces, bueno, vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos ayude a identificar su voluntad para nosotros en lo personal y en lo colectivo. ¿Sale? Si están dispuestos a orar conmigo, vamos a ponernos de pie. Ahí vamos entonces a pedirle que este sentir se mueva en todos, para que nuestro punto en común sea el mover de Dios, ¿no? El corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra que nos dirige. Te doy muchas gracias, como te he dado muchas gracias antes, de un lugar en donde podemos compartir tu palabra libremente, consciente de que hay muchos lugares en donde no se puede hacer así. Quisiera poner delante de ti esta congregación, los miembros de esta congregación. Nosotros queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu espíritu. Y tal vez no hemos sabido cómo hacerlo, o tal vez lo hemos hecho de acuerdo a la luz que hemos tenido hasta el momento, y ahora estás dando una luz más grande o no sé. Quisiera yo pedirte, Padre, que pongas en nuestro corazón, en el corazón de cada persona que me escucha, la disposición, el ánimo. Dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer. Entonces te pido, Padre, que por favor tú confirmes tu palabra de acuerdo a tu corazón, a tu voluntad, y que nos lleves, Padre, a cumplir tu propósito para nosotros en lo individual y en lo colectivo. Yo sé que tu voluntad es que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó. Yo sé que tu voluntad, Padre, es que te amemos a ti por sobre todas las cosas. Yo sé que tu voluntad, Padre, es que aprendamos a madurar, a dejar atrás los rudimentos de la fe y pasemos a los temas profundos de la revelación que tienes tú para nosotros, porque yo sé que quieres vidas transformadas, corazones entregados, familias restauradas, Padre, sanidad emocional y física, y una sociedad limpia, Padre, de los vicios que nos aquejan, de los dolores, Padre, que tenemos como sociedad. Y yo sé que tú quieres utilizar a tu iglesia para sanar esas heridas. Quisiera pedirte, Padre, por favor, que nos dirijas, que pongas tu corazón y tu fuerza, tu amor entre nosotros, y sobre todo, Padre, que sepas confesar delante de ti que no sabemos hacerlo si tú no nos diriges. Entonces quisiera, Padre, por lo menos a título personal y con quienes se identifiquen, Padre, nos humillamos delante de ti diciendo: no sabemos, pero tú sí sabes. Te voy a seguir a ti, te voy a seguir en tu palabra, te voy a seguir en tu espíritu. Ponemos esto delante de ti, Padre, y te ruego que por favor sea tu espíritu el que nos dirija. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, por esta congregación. Bendecimos a cada familia aquí representada. Ponemos nuestras necesidades y nuestros anhelos delante de ti, confiando en que tú estás a favor de nuestro bienestar. Amén.